Hola, mi querida iglesia, amados hermanos, estimados amigos. Un gozo, una alegría, un placer saludarle en esta reunión de mediados de semana, de día miércoles, de oración y testimonio. Espero que las bendiciones del Señor sean sobre todos en este momento en que vamos a estudiar también la palabra del Señor. La reflexión en la palabra de Dios está centrada en los primeros 6 versículos de Jeremías capítulo 18. Y quisiera leerlo textualmente en la versión que más uso yo, que es Reina Valera 60. Y dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué maravillosa lección espiritual hay en estas palabras. Pero antes de ir a la explicación, al análisis y a la aplicación del mensaje de Dios para nosotros en estos pasajes que hemos leído, quisiera contarles un incidente que compartió conmigo un querido colega, un ministro de Dios, de un varón que un día vino solicitando una entrevista y el pastor lo atendió en la sala pastoral de aquel templo. Este varón, al llegar allí y al saludar al ministro, en su rostro ciertamente denotaba una carga emocional muy profunda, sin duda una gran pena, un enorme pesar, sentimiento de culpabilidad, entre otras cosas. Reconociendo en parte el estado por el cual él estaba atravesando, le dijo: Pastor, he venido donde usted porque siento que estoy viviendo un sobreestrés muy enorme y a la vez siento que estoy cayendo en una peligrosa y profunda depresión. Me ha quitado las ganas de vivir, no siento ningún interés ni aprecio por mi familia y en verdad no le encuentro ningún sentido a esta vida. Si hay un Dios, pastor, yo quiero pedirle que usted me enseñe para que Dios me rehaga, es decir, me haga nuevo. Y quiero pedirle que usted, pastor, me enseñe a morir, porque quiero que esta realidad que me afecta se termine hoy. Si hay un Dios que puede hacer de mí algo nuevo, por favor, pastor, enséñeme cómo se puede hacer. El ministro, afectado por el gran pedido de este varón, le pidió en silencio en su mente a Dios: Señor, ¿qué mensaje le puedo entregar a este hombre que está pasando esta amarga experiencia? Y se acordó de la declaración de 2 de Corintios 5:17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y lo llevó a analizar el mensaje de Colosenses capítulo 3 y le habló de que podemos morir a lo terrenal, dejar lo terrenal y dejar nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros problemas, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras enfermedades, nuestro dolor a los pies de aquel que vino a darlo todo por nosotros para liberarnos a una vida plena, a una vida diferente, a una vida de restauración y a una vida de esperanza. Le habló de Cristo y juntos buscaron la intervención divina, y después de una entrega, de una oración profunda, ¿cierto?, donde se dejó todo lo que había que dejar a los pies del Señor, este varón se retiró del templo, ciertamente con alivio, y después de algunos meses, él contó su testimonio diciendo de que un día, en una conversación con un ministro de Dios, su vida cambió
profundamente. Hubo un giro y ese hombre comenzó un proceso de verdadera vida nueva junto al Señor, junto al divino alfarero. Queridos amigos y hermanos, aquí el relato que hemos leído dice que el Señor le dijo a su siervo, el profeta Jeremías: Jeremías, por favor, ve allí en cierta distancia hay un alfarero, ve a su casa, ve a su taller, observa lo que este hombre hace. Y fue el profeta y observó con mucha detención lo que hacía el alfarero. Trabajaba el barro, trabajaba con algunas herramientas de base como una rueda que él la giraba no con un motor mecánico, ni eléctrico, ni a explosión, ni petrolero, sino movido por la fuerza de los pies, con el movimiento de los pies. Y trabajaba con algunas herramientas muy menores como ciertas espátulas, ¿verdad? Algunos martillos, algunas paletas, pero fundamentalmente lo que más trabajaba el alfarero era su mente, ciertamente sus pies y ciertamente sus manos. Él había avanzado bastante mientras tomaba el barro y le daba forma, un barro gredoso, y mientras iba más o menos poco más de la mitad en el camino, repentinamente parte de la vasija se cayó y se le quebró en las manos al alfarero. Y tomó del mismo material e intentó de nuevo, según le pareció mejor hacerla, para que al fin resultara de su trabajo un lindo diseño, una linda vasija, a gusto del alfarero, para honra y honor de su fabricante, en este caso, el alfarero. Teniendo esto en mente, el Señor le habla por segunda vez a su siervo y le dice: Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová? El profeta en este caso representaba a todo el pueblo. Él tenía que llevar este mensaje al pueblo de Israel en los días del profeta. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta no es una parábola, es una analogía que tiene ciertamente el propósito de ilustrar específicamente una verdad espiritual de fondo muy, pero muy importante. Y antes de ir al análisis de la segunda parte del mensaje y a la aplicación espiritual, quisiera retrotraerme y que podamos meditar un poquito en lo que pasó después de que el pecado entró en nuestros primeros padres. Ustedes saben que con la entrada del pecado, la imagen y semejanza de Dios en el hombre comenzó a ser inmediatamente dañada. En verdad, el pecado puso al hombre en una condición tan terrible que primero fue destituido de la gloria de Dios, fue sacado del paraíso del Edén, salieron de ese lugar santo donde todo era armonía, gozo, paz y amor. Y en verdad ahora el efecto del pecado comenzó a mostrarse no solamente en el temor y en la desnudez que ellos inmediatamente sintieron al retirarse de ellos el rayo de luz que los cubría. Ellos quedaron con un temor, ¿cierto? Y quedaron sujetos a la condenación y a los efectos del pecado que el Señor le había advertido. Que si comían de ese fruto prohibido, ciertamente ellos iban a morir. La inspiración dice una declaración tan profunda, hablando de todas las glorias que esperaba el Señor que se desarrollaran en sus hijos, pensando en el ideal y en el sueño original de Dios, que el hombre no cayera en la desgracia del pecado. El Señor quería que entre más ellos vivieran a través de los siglos, procreando hijos y llenando la tierra de seres humanos en gozo y en santidad plena, ¿cierto? Sin la presencia del pecado. Y entre más años pasaran, más profundamente ellos revelaron la gloria de su Creador. Pero toda esa posibilidad de una relación directa con Dios, de vivir en un mundo
sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin muerte. En verdad, todo se perdió por la entrada del pecado. Dice que por la desobediencia nuestros primeros padres perdieron todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina de los seres humanos. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su facultad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció, y ellos quedaron sujetos a la muerte. Y comenzó un proceso degenerativo que con el pasar del tiempo, la inspiración dice que el pecado casi borró e hizo desaparecer del hombre la semejanza divina. Qué terrible enemigo es el pecado, hermanos míos. Pero aquí aparece una linda analogía, una verdad ilustrada que nos llena de esperanza. Porque nuestro Dios, con todo derecho, nosotros todos sabemos, Él puso en operación el maravilloso plan de salvación. Cierto que tenía como propósito intentar el rescate, la redención del hombre. Y esto fue a través de la promesa del Salvador maravilloso que nosotros conocemos, nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos queridos, aquí entra en acción el deseo de Dios. Cuando el Señor le presenta esta analogía a los hijos de Israel, en verdad lo que estaba diciendo el Señor, que Él quería moldear, quería cambiar, quería transformar la vida de sus hijos. Así como el alfarero, ¿cierto?, trabaja el barro y trabaja para que dé como resultado final una vasija para honra y gloria y honor de su fabricante, en este caso el alfarero. Dios quería transformar y cambiar y moldear las almas de los hijos de Israel. Sin embargo, el divino alfarero, aunque ciertamente la figura es infinitamente superior a un alfarero humano, aquí hay una diferencia. Aunque fuimos hechos originalmente de barro, hermano, pero somos seres vivos. Y Dios le dio a esta criatura el don de la vida. Y le dio facultades especiales, entre ellos el libre albedrío. Y por ser de libre albedrío, el hombre decide o no estar en las manos de su creador, que aquí en la analogía se lo representa como el divino alfarero. Primero, no nos cabe duda que el pecado ha deformado la imagen de Dios y la semejanza de Dios en el alma humana. Ha habido un degeneramiento, hemos ido en una declive, hemos ido hacia atrás. Sin embargo, Dios como divino creador y divino alfarero, con sus manos benditas, sabia y poderosa, tiene poder para hacer de nosotros, ahora en el plano de la liberación, de la salvación y de la redención, nuevas criaturas. Él tiene poder para transformar la vida de sus hijos. Así se lo hizo sentir a través de Jeremías a los hijos de Israel de esos días. ¿No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Eso es lo que quería el Señor. Sin embargo, Israel no fue tan fácil como barro para que Dios pudiera trabajar con ellos. Pero tiene otros aspectos muy importantes. Hay un factor de dependencia, un reconocimiento de dependencia. Para que el barro tuviera el propósito de llegar a ser algo útil para gloria y honor y honra de su fabricante, necesitaba estar en las manos del alfarero. Nosotros, para llegar a ser hombres y mujeres, queridos hermanos y amigos, como nuevas criaturas, transformados en hombres de pensamiento y sentimientos puros, en hombres de bien, en hombres santos, apartados de lo malo, con un corazón lleno de amor puro y santo, con principios de equidad y de justicia, con valores de humildad, de santidad, de abnegación, de pureza y de servicio. Necesitamos dejarnos estar en las manos que todo lo pueden.
en las manos del divino alfarero. Dios en Cristo es el alfarero que la iglesia necesita para que seamos todos transformados a la imagen de Él. No existe ninguna obra de mayor importancia en la vida de los discípulos del Señor que dejarnos estar como discípulos en las manos del divino alfarero y del gran maestro. Solo a Él le cabe la competencia y el trabajo de lograr la transformación y el cambio definitivo en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros en la analogía somos algo así como barro, que debemos dejarlos estar, ¿cierto?, en las manos del divino alfarero para que finalmente resulte lo que Dios quiere de todos nosotros. Hay algo muy importante. En la analogía se da a entender implícitamente que el alfarero, ¿cierto?, no logró enseguida la vasija que esperaba lograr. Sin embargo, tomó de nuevo el material y lo rehizo. Eso habla por un lado, la paciencia del divino alfarero, la paciencia que ha tenido Dios con sus hijos. Él no nos desecha enseguida, de buenas a primera, como hay un dicho. En verdad, Él tiene paciencia con nosotros y nos da muchas oportunidades para que nosotros podamos dejarnos estar en sus manos. El gran problema que tiene el divino alfarero, aunque tiene todas las competencias, pero a causa del libre albedrío, es si nosotros como barro, la figura del barro, pero seres vivos, nos dejamos estar en sus manos. Ahí está el problema que el Señor enfrenta. ¿Estoy yo dispuesto a dejarme estar en las manos del Señor? ¿Está usted, mi querido hermano o hermana, dispuesto a estar en las manos del Divino Maestro? ¿Quiere usted, querido amigo, cambiar su vida verdaderamente? Entonces el desafío que nos queda es dejar estar en las manos del Señor. En la Biblia se mencionan muchos hechos, muchos ejemplos de personas que fueron personas en algún momento muy difíciles, de un carácter, de un hombre inconverso, un hombre terrenal, hombres difíciles, pero que se dejaron estar en las manos del Señor. En verdad, siguieron al Señor por algún tiempo, tuvieron grandes caídas, se equivocaron profundamente, pero el divino alfarero, porque ama tanto a sus hijos, porque tiene misericordia de su pueblo y de su habitación y de cada uno de nosotros, le dio a estos sus hijos e hijas muchas oportunidades. Así fue que le dio oportunidades varias veces al propio Moisés, le dio oportunidades a Salomón su siervo, a David cuántas veces, lo perdonó de sus profundas caídas. Le dio oportunidades a Pedro, aun cuando Pedro se equivocó muchas veces, al punto de negarlo cobardemente, de mentir hasta con juramento. Pero finalmente Pedro entendió que él no podía llegar a ser un nuevo ser, un nuevo hombre. La religión no cambia por sí sola al hombre, ni las reglas, ni las normas, ni las leyes, ni ninguna fórmula humana, solo Cristo, el divino alfarero. Pablo era un ceñudo fariseo, ¿verdad? Confiaba tanto en sí mismo, en sus capacidades, pero después entendió que todas las cosas que en otro tiempo eran para él ganancia, ahora las estimaba como basura, cuando entendió que solamente Cristo y solo Cristo transformó para siempre la vida de ese gran hombre que llegó a ser un poderoso heraldo de la bendita verdad del Evangelio. ¿Y a cuántos otros podríamos mencionar? El mismo Juan, junto a su hermano, se lo llamaban Boanerges, esto es, hijo del trueno. Pero estos hombres de carácter tan difíciles se dejaron estar en las manos del divino alfarero que se hizo hombre, Dios entre nosotros, Dios en Cristo su Hijo, transformando la vida de sus hijos y de sus hijas, de su iglesia. Y finalmente Juan llegó a ser el amado apóstol del amor. Así nosotros también hoy, querido hermano, querida hermana, ¿quiere usted de verdad llegar a ser un hombre transformado profundamente en su vida? ¿Quiere usted, hermana, dejar atrás a lo mejor esos asomos, de repente de un temperamento que se descontrola o de un carácter que nos traiciona muchas veces?
a lo mejor de repente aparece por ahí el enojo o algunos disvalores que todavía tienen ciertas raíces en nuestra alma, dejémonos estar en las manos del divino alfarero. Y Él, con su representante fiel que nos acompaña aquí en el proceso, nos dice a través del Espíritu, a usted y a mí, dejémonos estar en las poderosas manos. Esas manos que abrieron las aguas del Jordán, que abrieron el gran mar rojo, esas aguas que calmaron el tormentoso mar de Galilea, esas manos que tocaban a los enfermos y estos eran libres y volvían a la vida plena. Las mismas manos que han cuidado a los fieles hijos de Dios a través de todas las generaciones son las manos del divino alfarero que quieren completar su obra en la vida de cada uno de nosotros. Que en este sentido la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de nosotros en esta noche de día miércoles. Un grande abrazo cariñoso para ustedes, queridos hermanos, y a todos los amigos que escuchen este mensaje.